Bueno, queridos patitos, estamos al día 11 de julio de 2006, en cuyo momento se termina el soporte para Microsoft Windows 98. Es interesante porque, evidentemente, nadie en su sano juicio establece una idea de una forma de ataque contra un sistema antiguo. Se trata de establecer un sistema de ataque para aquellos sistemas operativos que estén en vigor. Ya sea, por ejemplo, el actual, que sería Windows 10, Windows 11, que estarían en función. Recordemos, el capítulo de reglas de juego, aquella serie con Timothy Hutton, como antiguo vendedor de seguros, garantizador de que los seguros están bien funcionando y que pierde su hijo y le obliga, entre comillas, a convertirse en ladrón, y que está la manticora, que en aquel capítulo, que es bastante típico en las series estadounidenses, ya sea Psych, ya sea reglas de juego, ya sea muchas otras, el capítulo del baile del instituto de más 10, más 20, más 15, más 5, más X años después de haber salido del instituto, en reencuentro de los antiguos alumnos. Es un caso bien interesante y que evidentemente es contextual respecto de lo que se establece en el capítulo, donde se establece la idea de Manticora, un asunto relacionado para encriptar las relaciones y desencriptar otras en el ámbito de las relaciones con países terceros, en este caso por ejemplo Irán, totalitarismos en donde se trata de establecer la relación por los resistentes y con la oposición, ya sea interna y externa, y las relaciones que pueden tener consecuencias con cosas que, por ejemplo, el finado Raisi en 1989 firmó hasta 4.000 sentencias de muerte, convirtiéndole en el carnicero de Teherán, precisamente por esa situación que comentamos en su momento, referido a haber hecho fosfatina con ciertas partes de la antigua oposición al Shah, que apoyaron la vuelta de Ruhollah Khomeini y evidentemente, siendo laicos, siendo izquierdas, siendo comunistas, fueron traicionados a partir de 1981 por el Ruhollah Khomeini y siendo laminados en los siguientes 8 años hasta la muerte capital de 4.000 de ellos en 1989 por el finado Raisi. Por tanto, el capítulo hacía ese juego respecto de cómo hacer comunicaciones seguras y cómo lo hacía, poniendo la matriz de Manticora en un ordenador sin conexión a internet en principio y con un sistema operativo antiguo al que no pudiera detectarse, ni infiltrarse, ni hacer ningún tipo de elemento, aunque lo controlaba desde su smartphone, bueno, desde una de estas cacharritas que en esos años estaban de estilo, que eran los ¿cómo eran? Las Blackberries, bueno, estos cacharros que precisamente en 2006, antes de la llegada del Apple, del iPhone, que precisamente tiene su impacto precisamente en estos años 2006 con la presentación de un Steve Jobs, que tendría luego problemas de salud, y es interesante recordarlo como lección, aunque no sea exactamente el momento y el lugar, porque bueno, también es cierto que había esa lucha entre Apple y Microsoft, que es el hecho de que le detectaron un tumor benigno que era operable, y el señor Steve Jobs dijo que intervención, cirugía, no, que iba a ir por unas curas naturales, ¿no? Y cuando se vio que ya que la cosa no funcionaba, que no, pues ya era terminal. Y ya no pudo hacer nada. Por tanto, las pseudociencias tienen un impacto bastante importante, como por ejemplo Peter Sellers, que se fue a Filipinas a que le operaran esos santones que curaban el cáncer y todo esto, que en la película de Jim Carrey, de Andy Kaufman, al final de sus días se ve algo parecido, de que él intentó hacer algún tratamiento parecido en Filipinas y
se ve claramente él que era un mentiroso, que era un cómico que hacía estas operaciones para hacer trampatojo. Lo detectó enseguida. Yo que si este es tan mentiroso como yo. Por tanto, ahí hay que tener... Kevin Sorgo. Kevin Sorgo de Hércules, que también tuvo una situación bastante delicada cuando le metieron mano en el tema del Reiki y de cómo era el asunto. No, el Reiki es el tema de las energías, pero también el ámbito de la técnica tubular de Homer Simpson, ¿eh? Pero bueno, no es el asunto. El asunto es ese, que la búsqueda de una formulación para la protección tiene bastante que ver con cosas como esta. Si termina soporte, en principio estaría desabastecido en el ámbito de la actualización y de la protección a través de antivirus y de protección, pero evidentemente si esto ya está bastante alejado, el señor Sheldon Cooper habló de la operación de Manhattan y respecto del proyecto Chicago, que fue el Windows 95. Respecto de Microsoft, evidentemente Apple nació en un garaje en los años 70-80. Steve Wozniak, Steve Jobs, todo esto, y la construcción de un modelo que evidentemente es contrario a lo que vemos en la Unión Soviética. Precisamente hay un libro de software del año 85 que me costó bastante llegar a él, pero llegó a mis manos, lo pude leer y es bien interesante para rememorar el hecho de que en los años 70 la Unión Soviética también pudo establecer su conexión con la informática, pero la idea individual, recordamos precisamente en el conversatorio 229 con el doctor de historia contemporánea, que la Unión Soviética tenía una idea de derechos humanos colectiva y en el ámbito occidental había una disposición liberal de ámbito individual. Y esto traslucía en el ámbito de la construcción de la informática, teniendo en cuenta que había cierto peligro de la construcción individual a través de terminales en el ámbito individual de la informática en la Unión Soviética, cosa que el Politburó dijo que no, y que evidentemente eso supuso un retraso enorme respecto a la infiltración de la informática hasta el punto de que siempre fueron dos pasitos por detrás en el software y en el hardware. Cosa que también parece que está pasando en otras latitudes en el ámbito actual, y se quiere que el estado de cosas siga estando en ese ámbito para no ver que la dificultad geopolítica y geoestratégica sea adquirida en sus competencias, sobre todo teniendo en cuenta la galleta que se hace en Países Bajos y también en Taiwán, en cierta manera, respecto de la microtecnología y los microchips en determinado ámbito y rango de zona. Y por tanto, ahí tenemos ciertamente ese pasado que tiene su importancia para la Unión Soviética, que compraba todos los elementos importantes a Occidente y por eso acabó teniendo un cierto decalaje, cosa que, como digo, pasa en otros lados actualmente. Por tanto, tenían que robarlo, tenían que ir físicamente y tenían que hacer otras cosas fuera de la legalidad. Pero también están aquellos que hacen cosas fuera de la legalidad actualmente y que lo hacen a través de internet, como por ejemplo ese virus que se fue difundido y seguramente esté en móviles y en ordenadores de todo el mundo, pero no deben preocuparse. Este virus solamente fue activado en aquellos ordenadores que estaban en conexión con las centrifugadoras de la zona de Irán, que fueron sobrecargadas y fueron sobrerevolucionadas hasta destruir cierta capacidad de refino del uranio para la constitución de armas nucleares. Fue un ataque, dicen que fue Israel, no está probado, y que ciertamente la diseminación de cosas como esta pues tienen su importancia a la hora de la capacitación individual, como por ejemplo está esa película de Infiltrados, Fisgones, que en 1992 ya avizoraba lo que podía ser la informática y ciertos elementos bien importantes como aquella película con Sidney Poitier y Robert Redford. Robert Redford tiene películas bien interesantes sobre el tema de
de lo que supone el espionaje, y hay algunas que han funcionado más o menos bien. Esta es un clásico, la de Los Fisgones, de 1992. Una década después, en 2002, tenemos el asunto de Spy Game, pero hay otras películas que tienen menor impacto en el ámbito global, a pesar de que sigue siendo una carrera importante la de Robert Redford como actor. Muy diversificada, que tal vez por eso no tenga el foco tanto en ciertas películas y ciertos géneros como otros de una trayectoria más limitada. Ciertamente, este asunto de que termine el soporte de Microsoft Windows 98 tiene esta virtualidad, y es que en la zona libre, en los años 60, en Estados Unidos, viendo el asunto de la lucha también entre Bullwater y el señor no Truman. Truman precisamente fue el que estableció la situación plausible de la limitación de mandatos, cosa que solamente se verificó con el propio Truman, porque él no se pudo, entre comillas, presentar a un nuevo mandato en el 52, porque había culminado el mandato de el señor Franklin Delano Roosevelt, pero después prácticamente de muy pocos meses. Por lo tanto, solamente había la posibilidad con el señor Lyndon B. Johnson, que fue el final del mandato, porque un presidente en Estados Unidos puede estar hasta un máximo de 10 años. Sí, culmina el mandato, la segunda mitad del mandato del presidente que tiene dificultades y que resigna o que muere, como fue el caso de Kennedy, pero no el caso de el señor Roosevelt, que fue justamente al inicio del mandato, por el cual se computa el mandato completo de Roosevelt del 44 hasta el 48, y el segundo mandato del 48 al 52, aquel que supuestamente ganó Dewey en algunas cabeceras de la prensa internacional y estadounidense. Pero luego fue Ike con Nixon, y luego Kennedy con el segundo Johnson, y Johnson en el 64 contra Goldwater. La Guerra Fría estaba ahí en todo lo alto, y evidentemente había pasado la crisis del 62, el asunto de los misiles cubanos. Tenemos un conversatorio íntimo con el asunto de la película de 13 días de Roger Donaldson, y que evidentemente ahí está parte del intríngulis en donde había que tratar de establecer ciertas conexiones entre los centros universitarios, porque había la posibilidad de que hubiera un ataque nuclear, y si toda la cesta de manzanas estaba solamente en un lugar, es una referencia obvia al tema de Oppenheimer y el juego de la manzana, Newton y todo esto en la película de el señor Christopher Nolan. Y por tanto ahí estaba la idea de la interconexión con ese primer ARPANET, de la conexión de estos datos informáticos en la red de universidades, que luego a través de los proyectos DARPA llevan a creación de ARPANET, y luego en los años 80 y 90 a la triple web, www, en el ámbito de internet, y la apertura a partir de los años 80 para esta configuración, ya más allá de la construcción de ordenadores personales de cada casa, que fue una revolución en sí misma a través de Apple y Microsoft, y que evidentemente llevó a la necesidad de esta protección, porque cuando había esa diseminación del instrumento, del ordenador personal, no solamente en los elementos institucionales, no solamente en las universidades, sino también en cada casa con su interés, a través también de los videojuegos. En los años 80 se fue diseminando, no solamente en computadoras designadas solamente para juegos como era Atari, sino también en que esas computadoras que podían servir para el tema laboral también podían servir para ciertos videojuegos que se podían incorporar a través de esos discos que podemos ver en Juegos de Guerra, la película de 1983, que es muy importante para una generación, y también luego el disco de 3,5, que era el disco más pequeñito. Luego vinieron los CDs. Herbert von Karajan estableció la idea de que tenía que incluir la novena sinfonía en cuanto a minutaje en 1987, y eso evidentemente derivó también en la capacitación para meter datos en estos elementos, no solamente en música, y se convirtió en los CDs también de datos. Luego viene el Laserdisc, el DVD y muchas otras cosas, pero todo tiene que ver con esta matriz, como es el sistema operativo, que en este caso estamos hablando de Windows 95 y Windows 98. Evidentemente la situación evoluciona,
Y los sistemas operativos se quedan antiguos y cada vez que hay más posibilidades para ir avanzando, el dinero siempre es exiguo y las maquinarias empresariales siempre tratan de poner el foco en aquellos lugares en donde pueden sacar dinero. Y cuando la evolución, ya el Windows 2000 y todos aquellos, en principio hay quien decía que lo mismo que Ricardo Ibars habla de que los pares en Star Trek en las películas originales son y las películas pares son las buenas, o sea, Star Trek 2, la 4, la 6, la 8, que es First Contact, y la 10. Ay, Ricardo, la 10 es buena, la de Nemesis. Bueno, nada es perfecto, todo tiene su fallito aquí y allí. Y por tanto, ahí estaría la discusión. Pero bueno, ciertamente, cada vez que evoluciona, se van quedando cosas atrás. Cosas viejunas, cosas antiguas que, como digo, tiene bastante que ver con ese juego también en la serie, con el tema de Manticora, y meter todo esto en un lugar donde no puede ser hackeado. Porque el tema de los hackers y los crackers, que en principio los hackers son los buenos, los que detectan los problemas, y los crackers son aquellos que van a hacer dañito. Y luego también está todo el asunto de la mugre, de la deep web, aquella que no es el internet público, sino que está muy por debajo, y que someramente también está mencionado en mi novela Atentado a la Conjura de Higueldo, pero que evidentemente es parte del mundo de internet. Ciertamente, hay la película no comentada todavía, Tron, de 1982, que tiene precisamente esa socialización del mundo informático, de internet, en ese ámbito de la comprensión de lo que supone todo este escenario, y que es precisamente en ese año 1982 el de mi nacimiento, y que tiene bastante que ver con todo esto de nacer, vivir, morir, y que tiene este sistema operativo, Windows 98, dicen que es probablemente el más exitoso de la compañía, y que muchos, de tapadillo, no confesándolo, en algunos ordenadores antiguos que siguen operativos, siguen estando allí. Tiene bastante que ver con cosas que sucedieron después. ¿Por qué? Pues porque en el año 2000 hubo una presunta amenaza global, como fue el asunto del efecto 2000, que en teoría los ordenadores habían sido por practicidad o por dejadez o por simplemente limitación de espacio, habían sido configurados para 2 dígitos en el ámbito de la fecha, en el tema de la anualidad. Es decir, que habían obviado el hecho de que era 1900 y pico, porque estamos en el siglo XX. ¿Quién iba a pensar en el siglo XIX o en el siglo XXI? Por tanto, limitaron el hecho a esos dígitos. Y por tanto, cuando hubiera el cambio del año 99 al 2000, pues igual muchos ordenadores que tenían en el fondo, como el cerebro reptiliano que tenemos los seres humanos, que está bajo un montón de capas de cebolla, está ahí debajo. Está ahí. Hemos ido ampliando hasta el Homo sapiens sapiens. Sí, ha habido muchas capas que han ido ampliando el cerebro, pero el cerebro atávico está ahí abajo, siempre recordándonos, siempre oscuro en el subconsciente, que diría Freud, y por tanto siempre está ahí el programa original, aunque luego haya habido nuevas incorporaciones, sobre todo en ciertos grandes ordenadores que vienen de aquella época, que podía ser que en el año 99, 1999, volviera a 1900, con todas las consecuencias. Incluso hay algún que otro capítulo de Los Simpsons, quién si no, para hablar de este efecto 2000, que finalmente no tuvo efecto. A pesar de que nos dijeron un montón de cosas, también diciendo, no, es que, verás, en el ámbito occidental puede que lo tengamos más o menos controlado. Pero, ojo, cuidado con la Unión Soviética y sus herederos, la Federación de Rusia. Pueden tener incluso estos ordenadores mezclados con lanzamiento de misiles y la cosa puede ser horrible, Pueden cortocircuitarse y ponerse a lanzar misiles en la Nochevieja del año 1999 y ser el apocalipsis y ser el fin del mundo y todo esto. ¡Qué dolor más grande! Pero, ojo, cuidado, que no contentos con haber superado el efecto 2000, también hay un efecto 2032. Respecto de otro tipo de programación y cosas que dentro de unos años nos van a empezar a bombardear con todo esto, que si el efecto 2032,
y el fin del mundo, y el apocalipsis, y el Armagedón, y todo esto, precisamente con cosas como esta, referida a la memoria de ese término del soporte para Microsoft 98, y que evidentemente habrá que hacer una operación específica de salvamento de todas las zonas informáticas, de una zona que resulta curioso recordar un pequeño detalle, no tiene que ver con el ámbito informático, o sí, que es las tormentas solares. Hubo una en el siglo XIX que rompió bastantes líneas de telégrafo, que tuvo afectación, pero recordemos, hasta final del siglo XIX, hasta la Feria de Chicago, no hubo la consolidación del fenómeno eléctrico, por ejemplo, pensando en la lucha entre Tesla y Edison por la bombilla y cómo se sustentaba, si en corriente alterna o corriente normal, que era la lucha entre la empresa de Tesla y la empresa de Edison. Ya un siglo después, a finales del siglo XX, nos encontraríamos con problemas, pero la formulación de desarrollo después de 1998 y del 2000, de la implicación de la tecnología informática y de Internet a través de el Internet de las cosas en nuestros electrodomésticos, tiene un impacto global que imaginemos que hubiera una tormenta eléctrica como la que hubo en el siglo XIX y que frió bastantes sistemas. ¿Cómo sería eso actualmente? Impacta globalmente, destruye sistemas informáticos que vienen ligados a todos los servicios que tenemos. Recordemos también en Jungla de Cristal 4, con el asunto del secuestro de elementos de la administración pública, y que en la vida real ha pasado varias veces, en varios escenarios, que te vuelven a llevar al lápiz y el papel. Pero esto en una administración pequeña puede sobrellevarse, sobre todo cuando son municipios más o menos pequeños. Pero cuando es grande, estaremos hablando de un equivalente a un pulso termonuclear sobre unas poblaciones acostumbradas a jugar la vida con ámbitos tecnológicos, con ámbitos de desarrollo ligados con Internet, ligados con la construcción, no ya con máquinas de escribir, sino con ordenadores, con iPads, con todos estos elementos que son importantes. Por lo tanto, nuestra vida ha cambiado. Ha cambiado desde el momento en el que Windows 98 terminó el soporte para este sistema operativo. Después del efecto 2000, evidentemente la cosa se ha complejizado. La interdependencia es bastante mayor. Y por tanto, pareciera que sería necesario un backup, un cierto elemento de capacitación para salvaguardar nuestra propia, no información, sino nuestra propia civilización. Por tanto, ahí estaría la reflexión encapsulada en esta memoria respecto de ese 11 de julio de 2006 sobre Microsoft Windows 98. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, verobat, Betty GPN.